Dios os bendiga. Vamos a hacer una oración y entramos en el tercer tema del curso de Apocalipsis. Padre, en esta tarde nos ponemos ante ti, ante tu presencia, Señor, con el corazón abierto, con nuestra mente dispuesta. Queremos saber más de lo que tú has revelado y queremos, Señor, que tú uses tu palabra, tu espíritu, para que podamos comprender y que podamos ser en esta tarde enriquecidos por ti. Danos comprensión, danos entendimiento de estas cosas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, pues sí, entramos en el tema 3. Vamos a hablar en esta tarde del gobierno mundial del anticristo. En los temas anteriores hablamos de cómo Jesús introducía el libro presentándose por lo que es. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el que inicia todas las cosas y también el que las acabará. En el capítulo 2 estuvimos hablando de la otra protagonista del libro, que es la Iglesia. La Iglesia está a lo largo del Apocalipsis también siendo instruida, advertida, fortalecida con el fin de que podamos atravesar todas las cosas profetizadas, anunciadas. Entramos en el tercer capítulo para hablar del mundo y de su gobierno en el tiempo final, lo que conocemos como el tiempo del anticristo. A lo largo de la historia ha habido muchos grandes gobiernos, grandes imperios, lo que podríamos denominar como gobiernos internacionales. Nunca han faltado en la historia desde el principio. Siempre ha habido gente que ha tomado la iniciativa de aglutinar, unir países bajo una administración, bajo un ejército, bajo una forma de gobierno. En la Biblia se nos mencionan 7 gobiernos que están en relación con el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, con Israel, en el Nuevo Testamento, con la Iglesia también. Por tanto, tenemos ya referencias bíblicas a gobiernos multinacionales, desde Egipto hasta Roma y finalmente el gobierno mundial del anticristo. Todos aquellos imperios que tuvieron alguna relación estrecha y fueron de influencia a la nación. Lo que nos demuestran todos esos imperios, porque estamos hablando de gobiernos del hombre. Dios ha permitido que el ser humano dirigiera los destinos de los países, que se formaran naciones, que esas naciones pudieran incluso unirse en tratados, en alianzas o por conquistas y formar esos imperios. Dios lo ha permitido para mostrarnos algunas cosas. ¿Qué significa el gobierno del hombre? ¿Qué significa básicamente que el ser humano tome las riendas de la historia, tome las riendas de los cursos históricos de las naciones y que podamos tener un ejemplo visible de qué es capaz, qué somos capaces de hacer los hombres por nosotros mismos, sin Dios? Así podemos extraer algo muy importante del estudio de esos gobiernos. Uno de ellos es lo que la naturaleza humana, con su codicia de poder, con su deseo de gobierno y control, es capaz de hacer
y hasta qué punto es dañino, perjudicial y muchas veces trágico para la vida de los seres humanos. Tenemos casos tremendos en la historia, ya no en la Biblia, sino fuera de los tiempos bíblicos. Recientemente hemos visto imperios imponerse, gobiernos que tomaban la iniciativa de conquistar a otros países. Lo estamos viviendo todavía y estamos viendo las atrocidades, las víctimas, las tragedias que eso provoca. Es el fruto de la codicia y del poder que el ser humano guarda en su corazón. Se dice que el poder corrompe, y es que cuando Dios le permite a los seres humanos tener poder suficiente como para llegar a levantar imperios, es cuando vemos la máxima expresión de esa codicia y ese poder destructivo. Por otro lado, aparte de lo que es la política, la evolución social, todo lo que implica la gobernanza, tenemos también la parte espiritual. Detrás de todos los gobiernos también hay una faceta sobrenatural. Es imposible estar en este mundo y no estar bajo la influencia sobrenatural. El bien y el mal, el reino de Dios y el reino de las tinieblas están operativos en este mundo. No hay manera de escapar de ellos. No existe un momento en el que un ser humano pueda decir: yo no quiero ni estar con Dios ni con el diablo. Voy a crear un territorio, un terreno neutral. No existe tal cosa. Jesús lo dejó muy claro en su declaración: o estás conmigo o estás contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Por tanto, vamos a ver también la influencia espiritual, la influencia tantas veces satánica, diabólica, que opera a través de la carne, opera a través del pecado, a través de la codicia para causar daño. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 de Apocalipsis y vamos a leer algunas porciones de este capítulo para que entendamos la faceta administrativa, gubernamental, política de estos gobiernos y de lo que será el gobierno mundial del Anticristo. Bien, nos vamos, como digo, al capítulo 17 y leemos del 1 al 9. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí tenemos de nuevo la referencia a esos 7 gobiernos, 7 imperios que a lo largo de la historia van a formar parte también de la historia de Israel, de la historia del pueblo de Dios. Si hacemos un repaso histórico, nos vamos a encontrar que efectivamente existen esos 7, o han existido esos 7 imperios. Falta uno, por eso dice que uno no es o uno será. Y vamos a ir citándolos para ver qué aportaron en este sentido a la nación. El primero de esos es Egipto. Egipto fue el lugar de acogida del pueblo de Israel, pero también fue el lugar de esclavitud del pueblo de Israel. Para el pueblo de Dios en general representa al mundo, que nos acoge para darnos sustento, pero acaba convirtiéndonos en sus esclavos. Egipto fue el primer de esos gobiernos o imperios. Después de Egipto tenemos a Asiria. Asiria fue siempre un enemigo de Israel, aunque a veces tuvo algunos pactos, algunas alianzas con los reyes, pero finalmente Asiria va a desterrar a las 10 tribus del norte. Asiria representa la desolación, el asolar la tierra, el quitarla, el sacar a la gente del reino de Dios para finalmente trasladarla a su imperio, al mundo. Y por tanto también, junto con Babilonia, representa la deportación. Aquí vemos cómo después de Egipto, Asiria y Babilonia representan poderes que actúan, atacan al pueblo de Dios para dispersarlo. Son aquellos que nos retoman de alguna forma al pueblo para que salga de la promesa y regrese al mundo. La deportación. Luego tenemos, después de Babilonia, Medo-Persia. Medo-Persia representa en algunos sentidos, en muchos sentidos también, lo que es el dominio de un país, el dominio de una nación, el mantener a una nación bajo la esclavitud de sus leyes. Medo-Persia va a funcionar así. Luego tenemos a Grecia como el imperio que impuso su cultura, que impuso su filosofía, su manera de ver la vida, por encima de la fe, por encima de las tradiciones bíblicas, por encima de todo aquello que le daba carácter al pueblo de Dios. Así, Grecia representa a toda influencia que viene del mundo, que viene de esos poderes que están ahí fuera del reino de Dios y que se infiltran en la iglesia y hacen que la iglesia se asemeje al mundo, en la lengua, en la forma de hablar, en la cultura, en la forma de pensar. Toda esa influencia está representada por Grecia. Después tenemos a Roma. Roma es el 6º poder que tiene influencia sobre Israel y el pueblo de Dios. La influencia de Roma es sobre todo una influencia militar, es una influencia de dominio, de control, de imposición, de dictadura. Todo aquello que representa las leyes impuestas a la iglesia, las leyes impuestas para que la iglesia sea parte del mundo. Todo aquello que amordaza a la iglesia para que esté obligada a seguir las leyes de este mundo. La opresión dictatorial. Ahora bien, queda un 7º
imperio que va a ejercer su influencia sobre la Iglesia, pero no está aquí porque representa algo futuro. Es lo que llamamos el gobierno mundial del anticristo. Algunos lo llaman nuevo orden mundial, podemos llamarlo de mil maneras, pero de lo que se trata es de comprender que al final de los tiempos habrá un dominio, un imperio, que es el del anticristo, que gobernará las naciones y será además diferente de los otros. Será un octavo, será un gobierno totalmente distinto, porque será global, abarcará toda la tierra y no dejará tierra que se le escape. El gobierno mundial del anticristo está representado principalmente por los gobernantes que van a estar combinados con él. En Apocalipsis 17, los versículos 12 al 17 también nos hablan de esa gobernanza global. Dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estamos asistiendo a un espectáculo de gobierno global. 10 reyes, 10 gobernantes, 10 poderes políticos que van a estar gobernando, y de entre ellos va a salir, como leemos también en Daniel capítulo 7, de esa cuarta bestia que representaba al imperio de Roma, va a salir un 11º cuerno, va a salir otro gobernante. Se le va a dar a él el poder representativo, el poder sobre todo el mundo, todas las naciones. Estos, dice el versículo 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Más adelante, en el versículo 18, vemos también cómo el destino al que se unen, o el propósito en el que se unen esos poderes, es para crear algo nuevo. Por tanto, van a destruir a lo viejo. En el versículo 18 dice que la mujer que fue destruida y que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ellos le van a dar autoridad para destruir a la ramera, a la que ha estado gobernando con ellos, a la que ha estado ahí asistiéndoles. A veces lo consideramos un poder sobrenatural y sin duda simboliza a algo que trasciende a lo meramente político, aunque sea político también, porque camina juntamente con la bestia o va sobre la bestia, pero también tiene una fuerte connotación espiritual. Podríamos hablar de la institución religiosa. Muchos han hablado a lo largo de la historia como esa ramera era el poder religioso que se impuso a lo largo de toda la historia sobre los gobiernos. Es la faceta espiritual, es esa otra parte invisible, la parte que era menos perceptible, pero que era un poder oculto, era un poder que trabajaba desde dentro. Lo podíamos considerar paganismo, dioses, brujería. Hay muchas formas de ver ese poder espiritual, pero también, de alguna manera, el cristianismo pervertido, el cristianismo falso, ha estado uniéndose a esa corriente, confundiéndose con el paganismo y trabajando juntamente con estos gobiernos, con estos imperios, para imponer sus leyes. En el versículo 14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ahí vemos cómo hay una pugna entre el pueblo de Dios y estos poderes.
en tanto que estos poderes tienen una relación que podríamos considerar negativa, malvada, perniciosa para el pueblo de Dios. También desde el ángulo espiritual están ejerciendo una influencia negativa. En este caso es una influencia que se vuelve anticristiana y que llegará a tener su máxima expresión en el anticristo. Significa que cuando el anticristo con aquellos 10 reyes comienzan a tomar el control, comienzan a tener el poder administrativo, se está gestando una nueva forma de gobernar las naciones. Se van a cambiar cosas básicas de la sociedad, por ejemplo, la cultura. Vamos a entrar en una cultura anticristiana, o ya hemos entrado. Seguramente no somos inconscientes de esta realidad. Lo vemos de continuo, cómo la sociedad está siendo impregnada más y más en una forma de cultura anticristiana, que en el mundo cristiano o en el mundo bajo la influencia cristiana se nota más, porque en aquellos países donde no la ha habido es posible que pase un poco más desapercibida, pero cuando ha habido una sociedad impregnada por el Evangelio, que ha sido evangelizada, que ha tenido valores y principios basados en la Biblia, entonces se diferencia muy mucho esa cultura. Pongamos como ejemplo la cultura del aborto. Hay muchas más, pero ha llegado a impregnar la sociedad. De pronto el aborto se ha vuelto normal. De pronto es algo que se considera parte de la sociedad. Es un elemento más con el que convivimos. ¿Cómo llegamos a esa cultura? Llegamos a la cultura por medio de los medios, por medio de la publicidad, por medio de las estrategias sociales, por medio de la ingeniería, podríamos llamarlo así, social, que impone una cultura. Luego, finalmente, eso se convierte en ley. Esta es la estrategia. Primero entra la cultura y después entra la legislación. Y entonces encontramos un sistema abortista. Ahora, de ahí pasamos a una etapa mayor, que es la de persecución a toda oposición al abortismo. Y ahí entra la persecución contra el cristianismo. Ahí entra la confrontación entre lo nuevo que se quiere imponer y lo que estaba establecido con bases bíblicas. El gobierno del anticristo es también una confrontación entre lo cristiano y lo anticristiano, entre el bien y el mal, entre la fe en un Dios y la fe en un ídolo. Vamos a verlo también cuando estudiemos la figura del anticristo, pero baste esto para que entendamos el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, como lo queramos llamar, del anticristo, será un gobierno de cambio. Va a traer cambios sociales, va a traer cambios espirituales, va a traer cambios en muchos órdenes. Cambios en el orden gubernamental, en el orden económico, en el orden casi de cualquier cosa que puedas pensar. Leemos en Daniel capítulo 2, versículos 41 y 43, cómo ese gobierno final será un conjunto, un aglutinamiento en forma de alianzas, en forma de pactos. No ha habido ni habrá nunca un gobierno monolítico. Siempre será un gobierno pactado. Así que el gobierno mundial del anticristo también tendrá como base un pacto. Quizás lo llamemos hoy día en nuestro lenguaje agenda.
una agenda, un programa, algo que aglutine a los gobiernos, algo que los llame a ponerse de acuerdo. Esto será una característica también de ese gobierno mundial, que va a aglutinar. No importa si los países son fuertes o débiles, si son democracias o dictaduras. Una agenda común. Y a esa agenda común se irán sumando en pacto todos esos gobiernos indiferente, si es fuerte, débil, si es dictadura o es democracia, como queramos llamarlo. Está representado por la imagen que vemos en el capítulo 2 de Daniel, esa imagen soñada por el rey Nabucodonosor, que nos habla de cómo en los pies, en las piernas y en los pies, había hierro luego mezclado con barro. Y ahí tenemos también una simbología, podemos decir, una imagen, una parábola de lo que habrá en el gobierno mundial del anticristo. Una amalgama, una fusión, una unión que no llega a ser compacta, no llega a ser uniforme, porque es barro y es hierro. Y eso también lo podríamos pensar en términos humanos, transhumanos, hombre y máquina, carne con hierro o barro con hierro. Pero será una característica del gobierno mundial del anticristo. También en Daniel 9 y 11 se nos habla de cómo las alianzas serán de alguna forma frágiles, los pactos podrán romperse, de manera que el destino final del gobierno mundial del anticristo es acabar en una dictadura. Acabará en una dictadura económica, en una dictadura social, en una dictadura política, en una dictadura de muchos órdenes. La dictadura será el estado final, el control absoluto, el control de cada ser humano, el numerar a cada ser humano, en dar a cada persona una identidad nueva, un número diferente, el número de la bestia. Y eso es por lo que la cumbre del gobierno del anticristo es la marca de la bestia. Vamos a meternos ahora en la otra perspectiva. Hemos visto esos 6 puntos de la perspectiva administrativa, política, gubernamental. Vamos a ver la perspectiva espiritual, la perspectiva que está en el sustrato de fondo. Así nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 13. ¿Cómo será el gobierno mundial viéndolo internamente, viéndolo desde el espíritu, más allá de la apariencia, más allá de las formas gubernamentales? Nos dice en el versículo 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que aquí estamos viendo algunos animales en operación. Cada uno de esos animales, símbolos de lo que vemos en Daniel, en el capítulo 7, de esos otros gobiernos mundiales que ya estuvieron y que ya ejercieron una influencia sobre la nación de Israel. También están aquí como símbolos proféticos. ¿De qué nos habla en este versículo 2 de esos animales? ¿Qué simbolizan? Dice que esa bestia que se convierte en el gobierno mundial del anticristo era semejante a un leopardo.
El leopardo que en Daniel 7 representaba a Grecia, representa la rapidez, la agilidad, la facilidad de extenderse. Representa la conquista rápida. De la misma manera que Alejandro conquistó desde Europa hasta la India en solo 10 años con los elementos tan rudimentarios con los que contaban, teniendo que ir a pie, a caballo, en carros tirados por bestias. Y sin embargo, en 10 años se conquistó una gran parte del mundo, casi lo más importante del mundo conocido en aquel tiempo. La cultura, la civilización, todo eso fue conquistado muy rápidamente. El leopardo representa que el gobierno mundial del anticristo se moverá muy rápido, tendrá medios tremendos para llegar a cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier parte del mundo, a cualquier persona. Lo estamos viendo hoy con los medios con los que disponemos. Hoy es fácil extender una idea, hoy es fácil extender el miedo, hoy es fácil extender los cambios, la cultura, el pensamiento. Todo va muy rápido porque tenemos las herramientas, el mundo cuenta con esos medios, esas herramientas que le facilitan la expansión. El gobierno del anticristo será, por tanto, esa bestia que tiene forma de leopardo, actitud de leopardo, que es capaz de moverse con la máxima celeridad y traer cambios rápidos. Luego nos dice que sus pies eran como de oso. El oso que en Daniel 7 representaba a Medo-Persia, aquí aparece como el animal capaz de dominar, el animal que controla el bosque, al que todos le respetan. Es el fuerte. Tiene la naturaleza de esos gobiernos férreos, algunos de ellos representados por osos. Hoy ya, en la actualidad, hablamos de osos refiriéndonos a algunos países. El oso representa a esa fortaleza impositiva. El anticristo contará con la fuerza suficiente como para imponerse. Contará con el apoyo necesario para ser una fuerza militar. Y luego dice que su boca como boca de león. Así, refiriéndose, volvemos a Daniel 7, a Babilonia, el león representa la majestad, representa el dominio de la política, el dominio sobre las naciones. También representa el rugido que trae temor, que alarma, que alerta. De alguna forma representa el miedo, a la capacidad que tendrá el gobierno del anticristo de provocar rugido con su rugido, extendiéndolo a las naciones, el temor suficiente como para que se ajusten a él, se le sometan. Vemos también en Apocalipsis 13, al final del versículo 2, que hemos leído, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos otra bestia, el dragón. El dragón representa a Satanás, representa los poderes espirituales que están debajo, representa al alma de ese gobierno. Es Satanás quien le infunde aliento, es Satanás quien le da su poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y aquí vemos cómo tiene capacidad, Satanás tiene capacidad para engañar a las naciones, envolverlas con sus señales y conducirlas por entero al anticristo.
El apóstol Pablo había hablado de ello en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, cuando nos dice del anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por el poder de Satanás, cuyo poder reside en el enemigo, reside en el diablo. Esa especificación que hace Pablo es señalando lo que le da espíritu, poder, fuerza, alma al anticristo. Son los poderes de las tinieblas. Y tiene también la connotación como diablo, como Satanás que es, de engañar. Y eso es lo que anuncia Pablo también, para traer engaño a los seres humanos, conducirlos por medio del engaño, de las señales que hace al anticristo. Seducir y someter por el temor es una característica del anticristo. Lo leemos también en los versículos siguientes. Dice en el versículo 4 que adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién podrá luchar contra ella? El temor se ha apoderado. Y entonces se revela la naturaleza. En el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahí vemos cuál es el destino último de ese gobierno satánico, que es control absoluto sobre todo país, sobre todo ser humano que está en esta tierra. Y sin duda, hacer guerra contra los santos. Así que vemos como el alzamiento del anticristo y el alzamiento de su gobierno es el de un gobierno perseguidor de la iglesia. Por eso le conocemos como anticristo, porque se va a oponer, va a resistir a la cultura cristiana, a la influencia cristiana, a los valores y principios cristianos. Estamos viendo el alzamiento de una cultura, de una forma de pensar, de una legislación, de unas costumbres que son cada vez más anticristianas, más antibíblicas. Estamos presenciando el alzamiento del anticristo, el alzamiento de su gobierno. También nos habla en este capítulo de cómo se da el surgimiento de una nueva religión mundial. Hablamos no solamente de que el gobierno mundial del anticristo tiene poderes fácticos, tiene ejércitos, tiene formas políticas de control, sino que además tiene una connotación espiritual. Nos habla de adoración. Dice que hay otra bestia que sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, en el versículo 11, pero habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Por tanto, aquí tenemos la revelación de que hay alguien, un espíritu con forma o que se manifiesta como cordero, pero en realidad es un dragón. Y que ese espíritu que va a estar fusionado con el gobernante, con el anticristo, con la forma de gobierno mundial, le va a dar una consistencia también religiosa. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis? Vamos a encontrar a un falso profeta que acabamos de leer en el versículo 11 y continúa en el 12, diciendo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la bestia. Y luego también hace grandes señales, versículo 13,
de manera que no hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra. Tiene la naturaleza satánica. Es el espíritu que está detrás de toda esa gobernanza. Y manda a los moradores de la tierra que hagan imagen. Finalmente, todo esto cuaja en un ídolo, la imagen de la bestia. Y este ídolo, esta forma de última religión, va a ser impuesta. Es un ídolo de la alta tecnología. Es el ídolo que tiene capacidad de relacionarse, de hablar, de comunicarse, que tiene capacidad de juzgar, de condenar, tiene capacidad de dictar sentencia, de ordenar la matanza, de matar a los que se resistan. Estamos hablando de lo último que pudiéramos pensar de fusión entre el hombre y la máquina. El hombre y la máquina fusionados en el transhumanismo es capaz de transmitir al mundo entero por medio de su imagen que revela, su imagen parlante, su imagen capaz de ejercer de gobierno, de gobernante. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vemos emerger una nueva forma de contabilidad, una nueva forma de marca, una nueva forma de control personal. ¿Cómo? Por medio de una numeración, por medio de una marca personal que lleva el sello del gobierno mundial del anticristo, que lleva el número destinado desde el gobierno global, desde el gobierno mundial. De manera que nadie va a poder escapar de ese control. Nadie va a poder escapar con vida porque nadie va a poder relacionarse, funcionar económicamente. Nadie va a poder formar parte de la vida social a menos que tenga ese número, que tenga esa marca. Y ahí vemos lo que es el destino al que quiere llevar al mundo Satanás. Es de adoración total y completa. La palabra adoración tiene en el original una connotación directa con trabajo y obediencia. Es a través del trabajo y de la obediencia, del sometimiento, cuando manifestamos a quien adoramos. ¿Recordáis cuando Satanás tienta a Jesús y le dice, mira los gobiernos, la gloria de las naciones? Y se las mostró para que las pudiera ver en ese momento. A ti te las daré, le dice Satanás. Con todo su contenido, con todo su esplendor, con todas sus ventajas, todas serán tuyas, porque a mí me han sido entregadas y se las doy a quien yo quiero. Y en este momento, Satanás va a apuntar a lo que realmente busca. Si tan solo me adorares, todas serán tuyas. Lo que Satanás no logró y no podría nunca haber logrado con Jesús, lo logrará con el anticristo.
El anticristo será el máximo adorador de Satanás. Será el que le entregue todo, trabaje para él, con él, a su servicio, recibiendo su poder, llevando a cabo sus planes. No habría anticristo si no hubiera un Satanás, un dragón detrás, ejerciendo por medio de él su poder. Estamos hablando de que el último gobierno que Dios va a permitir sobre la tierra será el gobierno directo de Satanás. Será Satanás quien estará aquí de forma directa gobernando por medio del anticristo. Jesús le dijo a Satanás en aquella tentación: vete de mí, Satanás, porque esto es lo que está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Y esta es la última de las confrontaciones. Esta es la última de las guerras. El gobierno mundial del anticristo contra la Iglesia, contra los creyentes, contra los verdaderos cristianos, contra aquellos que nunca habremos cedido a ese gobierno mundial, nunca nos habremos sometido a él, nunca le habremos prestado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra acción, nuestra voluntad. Estaremos firmes en nuestra fe, confiando plenamente en Dios, conscientes de que solo a Él, solo a nuestro Dios, solo a nuestro Rey Jesucristo serviremos, solo a Él adoraremos, honraremos y seguiremos. Y esto es lo que traerá la última confrontación de la historia. Ya sabemos quién pierde y quién gana. Sin duda, el gobierno mundial del anticristo acabará en una tremenda derrota que conocemos como la batalla de Armagedón. Y en esa batalla estaremos nosotros, pero estaremos resucitados con nuestros nuevos cuerpos formando parte del ejército celestial. Y vendremos aquí para tomar la tierra que nos pertenece, la tierra que solo le pertenece a su Creador, al Señor Jesucristo. Y estaremos aquí para gobernarla de una manera justa, sabia, pacífica, honrada y honestamente, sin engaños, sin artimañas, sin destrucción, sin engañar a nadie. Amén. Bien, pues después de esta exposición, y antes de que pasemos a las preguntas, quería compartir con vosotros una referencia más en la Biblia en relación con el 666. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? Vamos a Levíticos 16, 26. Lo vamos a leer. Como veis, en la referencia Levíticos 16, 26 nos habla de un 6 y dos seises. ¿Sí? Llegamos hasta ahí. Dice así: el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Versículo misterioso. ¿De qué está hablándonos este versículo? Ahora dejadme resumirlo para que entendamos. El contexto es Yom Kippur, el día de la expiación,
es la fiesta principal de Israel. Es la fiesta que habla de cuando Dios perdona el pecado de la nación y cuando ofrece un nuevo año más de paz. Pero para expresarlo de forma simbólica y de forma que tuviera sentido en la historia, en el resto de la Escritura, y que tuviera relación con la salvación final, entonces Dios ordenó un ritual. ¿En qué consistía aquel ritual? Tenían que ser presentados 4 animales delante del sumo sacerdote. Cada uno de ellos simbolizaban algo importante relacionado con la nación. Primero tenían que traer un becerro, un ternero. Este ternero iba a ser sacrificado, e iba a ser sacrificado en nombre de la administración espiritual, o la administración representaba de alguna forma a la ley, que también pecaba. Sus ministros también pecaban y por tanto tenían que ser expiados. Aquel becerro tenía que ser sacrificado para expiación del sumo sacerdote y de la clase sacerdotal. Después traían también un carnero. El carnero es una oveja macho que representa sin duda al sacrificio de Cristo, porque también tenía que ser sacrificado. Pero no se habla, queda como un misterio, no se habla mucho de él en esta ocasión, del Yom Kippur. Pero sí se va a hacer énfasis en los otros 2 animales. Los otros 2 animales representan al pueblo carnal. Tenían que ser traídos, eran 2 cabras que tenían que ser traídas al sumo sacerdote. Y entonces echaban suertes sobre ellas. Nadie podía escoger cuál iba a ser cuál. Tenía que ser dejado a la voluntad de Dios y por eso se echaban suertes. Una de las cabras iba a ser ofrecida en sacrificio para Dios. Cuando la suerte caía en el sacrificio para el Señor, esa cabra era tomada y ofrecida en sacrificio. Iba a formar parte de la sangre extendida sobre el propiciatorio y sobre los cuernos del altar, juntamente con el becerro. ¿A qué representaba aquella cabra? Representaba a la nación de Israel, representaba al pueblo carnal que es sacrificado. Se sacrifica la carne para pertenecer al pueblo de Dios. Sin sacrificio de la carne no se puede formar parte del pueblo de Dios. ¿Podemos entender ese simbolismo? Por tanto, la cabra sacrificada para Dios era símbolo de que el pueblo renunciaba a su carne para sujetarse y someterse a la ley. Ahora, ¿qué pasaba con la otra cabra? La otra cabra era dejada libre, pero no libre sin más. Era transportada por un hombre, se escogía un hombre y ese hombre tenía que irse con la cabra hasta el desierto para entregarla en libertad a Azazel. ¿Quién era este Azazel? En la tradición judía, Azazel era un ángel caído, era un espíritu diabólico, era un representante de Satanás. Aquella cabra libre representa a la carne y su libertad, que no puede formar parte del pueblo de Dios.
La carne libre en libertinaje es entregada a Satanás. No se ofrece en sacrificio a Dios, es dejada viva para Satanás. Entendemos por qué Pablo decía de algunas personas que causaban divisiones, que eran muy carnales, que no se sujetaban a los principios cristianos. Lo he entregado a Satanás. Apartaos de ellos, dejadlos fuera. Eran excomulgados, eran arrojados fuera del pueblo, fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque su carne estaba viva, no había sido sacrificada a Dios y por tanto estaban destinados a Satanás, a Azazel. ¿Podemos ver esa simbología? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el gobierno del anticristo? ¿Qué tiene que ver eso con el 666? Bueno, hemos tomado esta referencia, un 6 y dos seises, 16, 26, para que comprendamos que hay una relación final con la decisión del ser humano. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice que Dios permite que las naciones sean probadas y sean engañadas por medio del anticristo para destruir a todos aquellos que en vez de buscar la justicia y amar la verdad, se habían descarriado, dejándose engañar por Satanás. La carne es el instrumento del engaño. Es cuando queremos salvar nuestra carne. Por eso el anticristo es enviado como la prueba final al ser humano. El 666 será la prueba última de si tú quieres morir a ti mismo y ser capaz de entregar tu vida en sacrificio a Dios, o si por el contrario quieres salvar tu carne y quedar en libertad y vivo, pero no será para ti mismo, será para Azazel, será para el representante de Satanás. Y en este sentido Azazel representa al anticristo. Serán entregados a la marca de la bestia y en manos del anticristo todos aquellos que no estuvieron dispuestos a entregar su vida a Cristo, a entregar su vida a Dios. ¿Podemos entender esa similitud? Ahora bien, fijaros lo que acabamos de leer en ese versículo. Incluso el hombre que lleva a la cabra para ser entregada a Azazel, cuando regresa para volver a la congregación, tiene que ser purificado. No se puede estar en la congregación de Dios sin haber sido purificado, limpiado de la influencia satánica, limpiado de lo que viene de Azazel, de lo que viene del nuevo orden, del gobierno mundial del anticristo. Tenemos que tomar decisiones. Nunca como antes, la Iglesia cristiana se ha visto en la necesidad de tomar una decisión radical. ¿Voy a estar con Azazel en el desierto, con el representante de Satanás, con lo cual mi carne tendrá libertad, con lo cual yo no tendré que ser sacrificado? ¿O voy a dar mi vida en sacrificio a Dios? Porque voy a seguir a Jesús y nunca me apartaré para seguir a Azazel. Amén.